Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio construido por los nazis. Símbolo del horror absoluto. Ese terrible lugar en el que millones de personas fueron asesinadas en un complejo sistema de cámaras de gas, trabajos forzados y desnutrición. Pero Auschwitz, al igual que otros campos del Tercer Reich, también fue un laboratorio para algunos de los experimentos médicos más inhumanos de la historia. A cargo de estos experimentos, había una serie de médicos y científicos nazis que llevaban a cabo pruebas brutales en prisioneros, en su mayoría judíos, pero también gitanos, prisioneros políticos, y otros grupos que los nazis consideraban indeseables. Estos experimentos, que incluían desde la esterilización forzada hasta la amputación sin anestesia, eran el resultado de un régimen que había renunciado a cualquier estándar ético, y que veía a las personas como meros objetos para la ciencia. No obstante, algunos creen que todavía hay capítulos no contados de estos experimentos, episodios oscuros de los que nunca se encontraron pruebas claras. Entre estas teorías especulativas está la que afirma que los nazis pudieron haber llevado a cabo experimentos en criogenización. Esa que dice que Auschwitz pudo haber sido un escenario de intentos para tratar de preservar cuerpos humanos mediante congelación extrema. En este vídeo, exploraremos esta perturbadora teoría y su posible conexión con los experimentos documentados. Pero antes de comenzar, es crucial señalar que lo que se expondrá en este vídeo es una combinación de teorías no confirmadas y especulaciones sobre posibles experimentos realizados en los campos de concentración nazis, especialmente en Auschwitz. La historia oficial, respaldada por pruebas documentales, nos revela una larga lista de atrocidades cometidas en nombre de la ciencia, pero este vídeo explora hipótesis que se han discutido a lo largo del tiempo y que, aunque son inquietantes, no están verificadas ni son parte de la historia que se reconoce como oficial. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis, muchos de ellos protegidos por el régimen, realizaron experimentos terribles en prisioneros que no tenían opción de negarse. El campo de Dachau, por ejemplo, fue un escenario de experimentación con la resistencia al frío. En otros campos, como Buchenwald y Ravensbrück, los prisioneros fueron sometidos a estudios de infecciones bacterianas, hemorragias inducidas y trasplantes de huesos y órganos. Josef Mengele, el llamado ángel de la muerte de Auschwitz, es quizás el más infame de estos médicos. Mengele seleccionaba prisioneros recién llegados a Auschwitz para sus crueles experimentos, a veces con gemelos, con los que realizaba pruebas que iban desde la inyección de tintes en los ojos, hasta la amputación de extremidades sin anestesia. Su trabajo estaba motivado por la ideología de la pureza racial, y un deseo enfermizo de avanzar en teorías pseudocientíficas. Si bien los nazis eran conocidos por su interés en estudiar los límites de la resistencia humana, particularmente en situaciones de extremo frío, calor y altitud, algunos teóricos han postulado que este interés no se detuvo en los experimentos documentados. Es aquí donde surge la especulación sobre la criogenización. La criogenización es un término moderno que se refiere al proceso de preservar un cuerpo a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de que en el futuro se puedan curar sus dolencias o revivir a la persona. La idea básica es que el cuerpo, al ser congelado, alcanza un estado de suspensión en el que sus funciones vitales se detienen, pero sin dañarse permanentemente, para que de forma eventual pueda ser descongelado y revivido. Esta técnica, aún hoy en día, es un campo de la ciencia no probado para humanos, aunque existen empresas privadas que ofrecen servicios de criogenización con la promesa de que en algún momento, las personas podrán ser despertadas en el futuro. Aunque estas ideas parecen pertenecer más a la ciencia ficción, es posible que ciertos aspectos de la criogenización pudieran haber sido considerados por los nazis en el marco de sus experimentos extremos. La pregunta que surge es si hubo un intento, aunque rudimentario, de preservar cuerpos humanos mediante criogenización en los campos de concentración. Las evidencias históricas no lo confirman, pero existen teorías especulativas que intentan conectar este campo con la obsesión nazi por la inmortalidad y la preservación del cuerpo ario. Las teorías que sugieren que los nazis pudieron haber intentado experimentar con la criogenización en Auschwitz y otros campos de concentración, han surgido en parte debido a la documentación de los experimentos sobre la exposición de los prisioneros al frío extremo, que sí están confirmados,
Y en parte debido al interés que tenía el Tercer Reich por la inmortalidad y el dominio total sobre el cuerpo humano. Una de las principales razones por las que algunos teóricos consideran que los nazis pudieron haber intentado la criogenización, tiene que ver con la naturaleza extrema de los experimentos que efectivamente fueron documentados. Sabemos que los médicos nazis, mediante la dirección de figuras como Mengele y Sievers, realizaban pruebas que implicaban la congelación parcial de extremidades humanas para ver cómo respondían a la descongelación. Los prisioneros eran sometidos a temperaturas bajo cero, en ocasiones sin ropa, para medir el tiempo que tardaban en morir por hipotermia o congelación. En muchos casos, se intentaba reanimar a los prisioneros cuando ya habían sucumbido al frío, utilizando métodos como la inmersión en agua caliente o la aplicación de calor directamente en las extremidades congeladas. Las pruebas llevaron a resultados devastadores, con una altísima tasa de mortalidad. Sin embargo, la existencia de estos experimentos ha llevado a algunos a especular que tal vez los nazis estaban explorando, de manera rudimentaria, la posibilidad de preservar los cuerpos a temperaturas extremadamente bajas, con la esperanza de que en el futuro pudieran ser reanimados. Algunos piensan que estos experimentos podrían haber sido el inicio de intentos más avanzados de criogenización. Otra teoría sugiere que los nazis podrían haber tenido interés en preservar los cuerpos de ciertos individuos especiales, tal vez aquellos con características físicas que consideraban superiores, como los gemelos que Mengele estudiaba, o individuos con rasgos que los nazis consideraban parte del ideal ario. En este escenario especulativo, la criogenización podría haber sido vista como una manera de preservar estos cuerpos para estudios futuros, o en la visión más distópica de esta teoría, para un uso futuro en la creación de una raza superior. A pesar de las teorías que rodean la criogenización, debemos recordar que no existe evidencia concluyente que respalde estas afirmaciones. Sin embargo, los experimentos documentados con frío extremo, y los intentos de reanimación en Dachau y otros campos, son un punto de partida para estas especulaciones. Uno de los experimentos más infames en Dachau, involucraba la inmersión de prisioneros en agua helada durante largos periodos de tiempo, mientras los médicos nazis observaban la manera en la que sus cuerpos reaccionaban a la hipotermia. Los prisioneros, frecuentemente desnudos o apenas cubiertos, eran sumergidos en tanques de agua helada para verificar el tiempo que podían sobrevivir en esas condiciones, antes de que el cuerpo sucumbiera al frío. Algunos prisioneros eran expuestos a temperaturas tan bajas, que el agua se congelaba alrededor de sus cuerpos, convirtiéndolos en témpanos humanos. Estos experimentos fueron diseñados para probar los límites de la resistencia humana al frío, y para ayudar a los nazis a desarrollar métodos de supervivencia en condiciones extremas para sus tropas. Algunos investigadores han especulado que estos experimentos con frío extremo podrían haber sido una primera fase en intentos más avanzados de criogenización, aunque esto sigue siendo pura conjetura. La diferencia crucial es que en los experimentos documentados, el objetivo era estudiar los efectos del frío en el cuerpo humano en vida, no preservar cuerpos para su posterior reanimación. La ideología nazi estaba intrínsecamente vinculada a ideas de superioridad racial, pureza genética, y la creación de una sociedad germana perfecta. Pero detrás de esta retórica, también se escondía un profundo deseo de trascender los límites humanos, una especie de aspiración hacia la inmortalidad. Los líderes del Tercer Reich, y especialmente Adolf Hitler, creían firmemente en un futuro en el que Alemania sería la potencia dominante del mundo, liderada por una raza superior que prevalecería durante 1000 años o más. Esta ambición no solo se reflejaba en la conquista territorial y militar, sino también en el campo de la ciencia. Con el amparo del régimen, las ciencias médicas y biológicas fueron corrompidas para servir los intereses del nazismo. Se buscaba manipular la vida misma, alterarla, controlar su nacimiento, y en última instancia, desafiar la muerte. Si bien la ciencia médica nazi estaba obsesionada principalmente con mejorar las capacidades físicas y genéticas de los alemanes arios, el control sobre el proceso de la vida y la muerte también se volvió un campo de interés clave. Es aquí donde la criogenización, una idea que en ese momento se encontraba en el borde de la ciencia ficción, podría haber entrado en la ecuación. El Tercer Reich,
podría haber visto en la criogenización la herramienta idónea para lograr lo que los filósofos de su época y los científicos soñadores habían propuesto, la posibilidad de extender la vida indefinidamente, quizás incluso preservar a las personas hasta que se lograran avances científicos que les permitieran volver a la vida más tarde. Aunque en los años 40 esta idea era tecnológicamente inalcanzable, el desprecio de los nazis por la ética científica y el respeto por la vida humana, pudo haberlos impulsado a llevar a cabo experimentos extremistas que rozaran lo inconcebible. Además, debemos considerar la particular fijación que los nazis tenían por los mitos, los ritos antiguos y las ideas de regeneración o resurrección. Algunos altos mandos nazis, como Heinrich Himmler, estaban profundamente influenciados por mitologías germánicas, leyendas arias y creencias ocultistas. La criogenización, de alguna manera, podría haber sido vista como un equivalente moderno de la inmortalidad mitológica, una forma de congelar a los mejores de su raza hasta que los avances tecnológicos o científicos futuros pudieran despertarlos. Especulativamente, los nazis podrían haber buscado preservar genéticamente a individuos arios ideales o a sujetos cuyas características físicas y mentales se ajustaran a su visión de perfección racial. De nuevo, es necesario tener presente que todo esto pertenece al ámbito de las conjeturas. Sin embargo, si vinculamos su interés por la inmortalidad y el control total de la vida y la muerte con sus experimentos documentados en los campos de concentración, la teoría de la criogenización, aunque puede parecer especulativa, no parece estar tan lejos de lo que podría haber sido el pensamiento nazi. La Alemania nazi era un régimen obsesionado con la pseudociencia. La pureza racial, la inmortalidad del superhombre ario, y las investigaciones esotéricas y ocultistas, formaban parte del tejido ideológico del Tercer Reich. La Ahnenerbe, una organización nazi dedicada a la investigación de la herencia ancestral y las creencias ocultas, fue un ejemplo claro del poder de las pseudociencias y los mitos para influenciar en las políticas nazis. Esta mezcla de ciencia, ideología y pseudociencia podría haber sido un catalizador para experimentos descabellados y mortales, como los intentos de criogenización, aunque solo sea en forma de teoría o en la mente de los líderes del régimen. Hitler y sus allegados no eran ajenos a estas ideas de grandeza y perfección física, lo que plantea la posibilidad de que proyectos como estos fueran considerados en algún momento, aunque sin éxito. El hecho de que la ciencia nazi a menudo rozara lo absurdo y lo inhumano, ha hecho que muchos teóricos del pasado sugieran que experimentos como la criogenización estaban entre los intereses del régimen, aunque no hay pruebas concluyentes que lo confirmen. Aunque las teorías sobre la criogenización en los campos de concentración nazis han circulado durante años, es importante ser cautelosos y reconocer las limitaciones tecnológicas de la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciencia aún estaba muy lejos de poder lograr cualquier tipo de criogenización efectiva. El proceso moderno de criogenización implica enfriar un cuerpo a temperaturas extremadamente bajas, alrededor de los -196 grados Celsius, usando nitrógeno líquido para evitar la degradación celular. Sin embargo, en la década de 1940, los científicos no contaban con la tecnología necesaria para alcanzar estas temperaturas, ni con el conocimiento para preservar los tejidos vivos de manera eficaz. Como se mencionó anteriormente, el mayor desafío de la criogenización es evitar la formación de cristales de hielo en las células, que pueden destruir las membranas celulares y hacer que la reanimación sea imposible. En la época nazi, esta comprensión estaba muy por delante de lo que los científicos podían manejar. Aunque es posible que los nazis realizaran experimentos en los que intentaban preservar cuerpos mediante congelación, lo más probable es que los resultados fueran desastrosos y los cuerpos se deterioraran rápidamente. No hay evidencia de que los nazis tuvieran acceso a las herramientas necesarias para mantener los cuerpos congelados a largo plazo sin causar un daño irreparable. Además, aunque los experimentos con el frío extremo y la hipotermia están bien documentados, no existe ninguna prueba directa de que los nazis intentaran criogenizar cuerpos humanos de manera sistemática. Los informes disponibles sobre los experimentos de congelación se enfocan principalmente en la resistencia humana a temperaturas extremas y los esfuerzos por revivir a los prisioneros que estaban al borde de la muerte por hipotermia, pero no en intentos de preservación a largo plazo para una futura reanimación.
Uno de los mayores obstáculos para entender plenamente el alcance de los experimentos nazis, y para confirmar o desmentir teorías como la criogenización, es la destrucción masiva de documentos que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el corazón de Alemania, los nazis se apresuraron a borrar cualquier rastro de los crímenes cometidos en los campos de concentración. Muchos campos de concentración, como Auschwitz, fueron evacuados y destruidos antes de que las tropas aliadas llegaran, y los registros médicos y científicos que documentaban los experimentos fueron quemados o eliminados. Los pocos documentos que sobrevivieron han sido fundamentales para comprender la magnitud de los crímenes cometidos, pero es muy probable que la mayor parte de la evidencia nunca sea recuperada. Este vacío documental ha dejado espacio para que las teorías especulativas florezcan. Sin pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la criogenización en los campos de concentración, es comprensible que algunos investigadores se sientan tentados a llenar esos vacíos con hipótesis. Sin embargo, debemos ser extremadamente cuidadosos al tratar con dichas ideas, ya que la falta de pruebas no es evidencia de que algo haya sucedido. Más bien, refleja el caos y la desesperación de los nazis al intentar borrar sus atrocidades. Sea cual sea la verdad detrás de estas teorías, lo cierto es que los experimentos documentados ya son suficientes para recordarnos los horrores que pueden surgir cuando se ignoran las normas básicas de la ética médica y los derechos humanos. Las víctimas de estos crímenes, muchas de las cuales perecieron como resultado directo de experimentos médicos, merecen ser recordadas con respeto y dignidad. El Holocausto y los crímenes del Tercer Reich son recordatorios de lo que ocurre cuando la ciencia se convierte en una herramienta de opresión y deshumanización. Los experimentos reales realizados en Auschwitz, Dachau y otros campos, ya nos muestran los límites peligrosos a los que puede llegar la humanidad. Incluso cuando consideramos teorías especulativas como la criogenización, debemos ser cautelosos para no distorsionar la historia ni trivializar el sufrimiento de las víctimas. Aunque las especulaciones sobre la criogenización en los campos nazis puedan despertar curiosidad, es esencial mantener un enfoque basado en hechos verificables. El Holocausto, con sus millones de víctimas, es una de las tragedias más documentadas de la historia, y debemos ser cuidadosos al abordar temas tan sensibles. Las verdaderas atrocidades cometidas en los campos de concentración no necesitan teorías conspirativas para parecer horribles, debido a que en sí mismas, ya lo son. Es vital que sigamos honrando la memoria de aquellos que sufrieron bajo el yugo del Tercer Reich, y que nuestro compromiso con la verdad histórica sea firme. La historia no necesita embellecimientos ni especulaciones para ser impactante. La verdad de lo que ocurrió en Auschwitz y otros campos de concentración, ya es suficientemente devastadora por sí sola.